Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, pues iniciamos el día de hoy un año nuevo en el calendario que llevamos en nuestra parte del mundo. Es muy interesante ver cómo el pueblo del Señor, desde que es el pueblo de los gentiles, se ha adaptado a muchos lugares. Tenemos, por ejemplo, en el mundo moderno tenemos el Año Nuevo judío, tenemos el Año Nuevo musulmán, tenemos el Año Nuevo cristiano, tenemos el Año Nuevo chino, tenemos el Año Nuevo tibetano. Y bueno, el que nos rige más, digamos, comúnmente a nosotros en México, el Año Nuevo, vamos a llamarle así occidental, que en este caso pues es el 2023. Y hermanos, ayer, si recuerdan, teníamos una oración en particular antes de que iniciara este año. Y orábamos por diferentes motivos: nuestro país, el trabajo, el sustento del Señor. Hablábamos también de las personas que sufren persecución o enfermedad. Y orábamos también por la iglesia del Señor, por lo que anhelamos que el Señor haga con su pueblo en este año que inicia. Y hermanos, pues esta oración que nosotros llevamos haciendo ya algunos años, es un momento especial que tenemos pues para iniciar nuestra vida humana en este nuevo año humano de la mano del Señor. Y pues a lo mejor para nosotros en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, es un buen inicio, es un buen, digamos así, una buena tradición cerrar el año anterior e iniciar un nuevo año de parte del Señor. Y hermanos, pues los años que hemos vivido nosotros como individuos, especialmente las personas que han vivido más, los años que hemos vivido como congregación, pues nos han dado muestras de cómo es muy bonito iniciar el año nuevo, pero no siempre sabemos lo que viene más adelante. Hay veces que son años muy bonitos, son años muy bendecidos, otros son muy tranquilos, y hay años que como son difíciles, hay años que son muy difíciles de sobrellevar. Y pues bueno, siempre damos gracias al Señor por lo que significa llegar a un año nuevo. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en este proceso de llegar al fin de algo, pues yo creo que naturalmente llega a nuestro pensamiento cómo es llegar al final, cómo es llegar al final de nuestro tiempo que el Señor nos concede aquí, en este mundo. ¿Cómo es llegar al final de nuestros días, hermanos, en nuestra vida humana? Y de qué manera, en qué estado, en qué condición, con qué estatus, por así decirlo, llegamos al final de nuestros días. Y hermanos, una situación similar a esto que hablamos de llegar al final de algo
Es lo que nos menciona el Evangelio de hoy en San Lucas 2, los versículos del 21 al 32, porque vemos precisamente, hermanos, vemos aquí el final de la vida de un hombre que se llamó Simeón. Y vamos a analizar un poco lo que dice esta alabanza, hermanos, que es una alabanza, pero también es una confesión de fe y también es un canto de victoria, como dice en el Antiguo Testamento. Una oración, una alabanza, hermanos, que pues es muy conocida para nosotros porque la tenemos en nuestra liturgia. Y vean cómo inicia la primera frase. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Hermanos, ¿alguna vez hemos dimensionado lo que significa llegar a decir eso? Llegar al punto en el que podemos decir estoy en paz y puedo irme en paz. Porque hermanos, ¿qué implica o qué requiere llegar, en este caso, al final de nuestra vida? ¿Qué implica llegar al final de nuestro día a día en paz? ¿Qué requiere ir a la cama en paz? ¿O qué requiere o qué implica llegar a nuestra vejez en paz? Hermanos, humanamente hablando, claro que se puede llegar en paz, pero solo por dos caminos. O por ignorancia, de que ignoro mi condición, ignoro lo que soy y me siento en paz, o por soberbia, que siento que merezco la paz que creo tener y me digo a mí mismo, como decía aquel hombre, ¿recuerdan? Descansa, alma mía, y gózate en todo lo que has acumulado. ¿Y qué le dice el Señor? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Hermanos, fíjense bien cuando nosotros consideramos lo que significa llegar al final de nuestro día, de nuestra semana laboral, de nuestro año 2022 o de nuestra vida misma en paz. Pues hermanos, qué carga tan pesada es, ¿no? Haya el siquiera querer estar en paz al final de nuestro día, al final de nuestra semana, de nuestro año, de nuestra vida. Pues una de dos, hermanos, o nos hacemos ignorantes o nos hacemos soberbios. Y hermanos, qué triste es ver que aunque digamos que estamos en paz, aunque creamos que nos merecemos la paz que tenemos, la conciencia, por muy enferma que la tengamos, la memoria, por si la conciencia no faltara, o la misma muerte que viene a nuestro encuentro, nos recuerdan o nos demuestran o nos muestran que no estamos en paz. Y hermanos, qué triste es ver, digo, no es muy común, pero qué triste es ver a las personas que mueren en la condición en la que son. Desesperación, amargura, resentimiento con la vida, con el Señor o con ellos mismos incluso. Ahora, eso de la persona en sí que muere en esta condición, pues a veces no es muy fácil de verlo, a menos que estemos allí con ellos. Pero hermanos, qué triste es ver, y yo lo he visto en nuestro país. Fíjense, hermanos, en nuestro país yo veo un lado y en los países en donde he estado he visto el otro lado. Por un lado, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, lo que se ve es gente llena de soberbia, que dicen, pues, ¿qué importa? ¿Qué es la muerte? Pues, vivió a gusto, estuvo a gusto,
Y que lo que fue, pues fue. Allí se ve que no hay paz, hay soberbia. Y el otro lado, hermanos, tristemente en nuestro país este es más común, o por lo menos yo lo he visto más así, llantos de dolor, de desesperación en los funerales, en los sepelios, en las velatorios. Llantos de amargura, hermanos, que a veces dan más terror eso que la situación que estamos enfrentando que nos reúne en aquellos momentos. Porque hermanos, vean cómo la muerte en estas circunstancias nos demuestra que por lo menos nosotros que seguimos vivos y la estamos contemplando enfrente de nosotros, no estamos en paz. Y ver que es real lo que nos va a llegar a pasar a nosotros, verlo en alguien más, qué terror tan apremiante. Hermanos, ¿qué palabra utiliza el Señor? Lloro y crujir de dientes. Porque, hermanos, estar ante el cuerpo de un ser querido, si no estamos del lado del Señor, nos recuerda la paz que aunque digamos tener, que aunque creamos tener, o que no sepamos que no tenemos, nos demuestra que en realidad nos hace falta. Qué carga tan pesada, hermanos, es llegar en paz al final de nuestra vida, al final de nuestro día, al final de nuestro año, etcétera, etcétera. Y pues hermanos, la memoria, les decía yo un momento, la conciencia, la enfermedad o la muerte misma nos recuerdan que no es cierto, no estás en paz. Y por si eso no fuera suficiente, imagínense el saber que no tenemos paz y de dónde la encuentro, qué carga tan más terrible es para nuestra vida humana. Pero hermanos, vean cómo dice este salmo, un salmo muy bonito, de apenas 4 versículos en nuestras Biblias. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Porque, hermanos, con el Señor en nuestra vida, con el Señor para nosotros, hay una tercera opción. Ni ignorancia ni soberbia, sino fe. Y no fe como el mundo la cree, que es ignorancia, que es ceguera. Hermanos, nosotros entendemos la fe como una certeza, como una convicción, según dice el libro de los Hebreos. Y hermanos, vean con qué seguridad dijo Simeón, pues ahora, Señor, y le habla al Dios soberano, ahora, Señor, despides a tu siervo que está como en paz. ¿Cómo fue posible, hermanos, en la vida de Simeón y cómo es posible en la vida del cristiano? Pues hermanos, gracias a que el castigo de nuestra paz, dice Isaías 53:5, gracias a que el castigo de nuestra paz fue sobre ese niño que nació en Belén. Y gracias, hermanos, véanlo de esta manera, a que este niño Jesús, que apenas le acaban de poner su nombre y ni siquiera puede caminar todavía, ya fue presentado en el templo como se presentaba antes el cordero del sacrificio. Y ya fue traído al templo. ¿Para qué? Para que por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa el castigo de nuestra paz? Pues lo que costaba, lo que requería
Hermanos, toda esa desesperación que vemos en las familias que no conocen al Señor, toda esa arrogancia y soberbia que vemos en los que se niegan al Señor, fue puesta en el niño que nació en Belén y que ahorita fue presentado en el templo como cordero para sacrificio. Y gracias a eso, hermano, nosotros podemos tener paz. Qué importante, hermanos, es la palabra del Señor que hace que toda esa desesperación o soberbia sea puesta en el Señor para que lo que nos quede a nosotros sea su paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y hermanos, vean cómo no nada más se atreve Simeón a decirlo, sino que se lo adjudica a la palabra del Señor. Tú lo prometiste y tú lo has cumplido y mira dónde estoy. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Tu palabra lo dijo, tu palabra lo prometió y ahora no me queda otra cosa más que simplemente recibir lo que tu palabra me prometió. Hermanos, ¿qué había pasado en la vida de Simeón en su vida? Pues no sabemos, ni siquiera lo conocíamos, hasta en una pequeña escena que parece que sucedió por azar. Pero lo que dice Simeón, él en su testimonio personal en este salmo dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Claro, está refiriéndose en primer lugar al niño que tiene en brazos. Pero hermanos, vean cómo nos describe San Lucas la vida de este hombre. La palabra de Dios, yo les he dicho muchas veces, no describe así a los creyentes, por lo menos no muy seguido. Un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y hermanos, vean cuántas veces repite el nombre del Espíritu Santo, que casi nunca se menciona completo así, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y hermanos, nosotros en nuestra vida, qué importante es llegar a este punto. ¿Cómo le hacemos, hermanos, para llegar al final de nuestro día, para llegar al final de nuestro año, de nuestra vida, en paz y que no sea soberbia o que no sea ignorancia? Pues solo, hermanos, cuando podemos atestiguar, cuando podemos presenciar la salvación del Señor delante de nuestros ojos. Y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, dice, en presencia de todos los pueblos. Y luego dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, ¿qué tipo de salvación vio Simeón en ese momento? ¿Qué tipo de salvación presenció Simeón en su vida, hermanos? Pues la que dice precisamente Romanos, lo que leíamos hoy hace un momento, justificados, pues, por la fe. Y hermanos, este hombre anciano que no tenía ninguna prueba, no tenía ninguna garantía, lo único que tenía para sí era la palabra de Dios que produjo para él paz. Justificados, dice San Pablo, pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, qué gloria, dice aquí Simeón, qué gloria es para el cristiano el verdaderamente llegar al final de sus días en paz. Y si, hermanos, lo difícil que es llegar al final de nuestro año, día o vida en paz, el Señor lo hace posible. Si el llegar a un punto en el que estamos en paz con el Señor, que eso es lo imposible, el Señor lo hace, pues hermanos, ¿qué tanto no va a ser simplemente
cerrar nuestros ojos y verdaderamente, hermanos, nosotros descansar en paz. Me imagino que ven las noticias, hermanos. Ayer, precisamente, murió uno de los hombres más importantes en la teología moderna. Un hombre que fue de los individuos más importantes del planeta en su momento y uno de los cerebros que más a mí me impresionan en el sentido humano y en el sentido espiritual. Pero hermanos, qué bonito fue, y yo lo creo por la palabra del Señor que así lo promete, que mucho más allá de todo lo que Él fue, lo que logró, lo que consiguió, lo que fascinó, lo que en ese momento, hermanos, en el que su vida terminaba, como todo cristiano, hermanos, qué importante es que este hombre pudo irse en paz. Y hermanos, eso es en las vidas grandes e importantes que como creyentes, bueno, pudo irse, pudo descansar en paz. Y hermanos, también en este día recordamos a una mujer que en su vida hizo mucho, en su vida logró mucho, habló muchas cosas, tuvo hijos, tuvo un nieto ministro, pero mucho más allá de lo que pudo haber sido, qué importante es, hermanos, que en el momento final de su vida pudo ser suya la canción de Simeón. Y hermanos, qué importante es para que en nosotros y para nosotros la canción de Simeón sea lo que describa nuestra vida. Que en nuestra vida diaria, hermanos, en los años que el Señor nos conceda, podamos ver la salvación que el Señor preparó en presencia de todos los pueblos, que podamos vivir esa luz para revelación que nos llegó a nosotros los gentiles y que pueda ser nuestra gloria, hermanos, como pueblo del Señor, como su pueblo Israel. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos promete que cuando veamos y presenciamos en nuestra vida su salvación, que cuando veamos y presenciemos en nuestra vida esa luz que en las tinieblas resplandece, como dice San Juan, cuando llegue el final de nuestros días, mañana, en un año, 20 años, 10 años, lo que el Señor tenga preparado para nosotros, en el momento en el que sea, podamos decirle al Señor, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Gracias, Señor, te damos por esta salvación tan grande, Señor, que nos has permitido presenciar de muchas maneras, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites vivirla, porque nos permite, Señor, gozarla en nuestro caminar diario como cristianos, Señor. Y en este día, Padre, te damos gracias porque nos permitiste presenciarla como familia, como congregación, Señor, una vez más. Cuando tú, Señor, tomaste para tu gloria, cuando tú, Señor, tomaste para vida eterna a tu hija, que Señor te conoció y que Señor durmió en ti. Y Padre, te damos muchas gracias porque nosotros como cristianos, verdaderamente, Señor, podemos hacer lo que dice la gente, Señor, y descansar en paz. Y Padre, te damos gracias porque tú nos concedes en nuestro día a día terminar un año, terminar una semana, terminar un día, Señor, habiendo contemplado tu salvación, Señor. Permítenos en este día irnos de este lugar en paz. Permítenos, Señor, terminar este día en paz, esta semana, este año, y Señor, que un día podamos también terminar nuestra vida en paz, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.